Esta es una historia de secretos de pareja. El día en que mi marido asistió a la tutoría del hijo de su primer amor, mi hijo, Rodrigo, tras haber obtenido la mejor nota en la EBAU de toda la Comunidad de Madrid, subió al escenario para dar su discurso. Levantó públicamente su galardón y, con total serenidad, pronunció que su padre había fallecido hacía tiempo y que aquel premio era mérito única y exclusivamente de su madre. Un segundo antes, cuando se estableció la conexión de la llamada telefónica, no escuché una disculpa de mi marido, sino una voz femenina en la que se intuía una sonrisa. Ella le decía: Gonzalo, gracias por venir a quedarte con Héctor en la reunión. Si no fuera por ti hoy, él habría visto que los demás niños tienen a sus padres y se habría vuelto a disgustar. Yo estaba de pie, junto al pasillo de la tercera fila del Auditorio Principal de Madrid, apretando con fuerza en mis manos la chaqueta del traje que Rodrigo se había quitado esa misma mañana. La luz del escenario me deslumbraba. El presentador leía la lista de los alumnos premiados. En la gran pantalla, detrás del escenario, brillaba en letras doradas la frase: Ceremonia solemne de entrega de los premios extraordinarios de bachillerato de la Comunidad de Madrid. Mi hijo tiene 18 años. Había sacado un 14 sobre 14, la nota máxima en las asignaturas de la rama científica. De un momento a otro debía subir al escenario en representación de todos los alumnos de la promoción. Era el día más importante de su vida. Y su padre, Gonzalo, al otro lado de la línea, estaba en la tutoría del hijo de otra mujer. Apreté el teléfono. Mis dedos se estaban quedando helados poco a poco. ¿Dónde estás?, pregunté. Al otro lado se hizo el silencio. Gonzalo, a juzgar por los sonidos, salió al pasillo y bajó la voz. Tengo unos asuntos en el colegio. ¿En qué colegio? Se quedó callado aún más tiempo. Incluso pude escuchar el alboroto de los estudiantes cerca de él y cómo una profesora pedía a los padres que firmaran la asistencia. Y también escuché cómo aquella mujer lo llamaba suavemente. Gonza, la tutora nos llama para la foto. Gonzalo se apresuró a decirme de inmediato: Nuria, hablamos luego. De verdad que estoy muy liado. Échale un ojo a Rodri por mí. Llegaré un poco más tarde. Más tarde. Miré hacia el borde del escenario. Rodrigo, vestido con la camisa blanca que yo misma le había planchado por la mañana, esperaba tranquilamente en la zona de acceso. Era un poco más alto que sus compañeros y mantenía la espalda muy recta. Sin embargo, su mirada pasaba por encima de la multitud y se dirigía una y otra vez hacia la puerta principal del salón. Yo sabía a quién estaba esperando. Durante 18 años, había esperado demasiadas veces. Gonzalo, le dije, ¿tienes siquiera idea de qué día es hoy? Pero él pareció empezar a irritarse. Lo sé, es solo una entrega de premios. No estoy diciendo que no vaya a ir. La reunión de Héctor también es muy importante. Su madre no da abasto en la sola. Es solo una entrega de premios. Esas 7 palabras, como un cuchillo mellado, terminaron de abrir con un chirrido las heridas que yo me había obligado a ocultar durante años. De pronto, esbocé una media sonrisa, una risa tan silenciosa que ni yo misma pude escuchar el dolor que escondía. De acuerdo, le respondí. Entonces ocúpate de tus asuntos. Cuando colgué la llamada, el presentador pronunció el nombre de mi hijo. Demos un fuerte aplauso al mejor estudiante de la Comunidad de Madrid de este año, alumno del Instituto de Excelencia en Ciencias, Rodrigo. Estalló una gran ovación. Rodrigo salió al escenario. Los focos se centraron en él. Ya no miraba hacia la entrada, sino que paseó la vista por el patio de butacas, encontrándome sin margen de error entre la multitud. En ese instante, vi en el fondo de sus ojos una ligera decepción, como una bombilla que hubiera estado encendida demasiado tiempo y finalmente aceptara que nadie iba a empujar la puerta para entrar hacia la luz. Levanté la mano y le sonreí. Él también sonrió levemente. Esa sonrisa fue breve, pero hizo que se me encogiera el corazón. 18 años atrás, cuando yo estaba sentada en la cama del Hospital de la Paz, abrazando a mi hijo recién nacido, Gonzalo aún no era ese tipo de persona. Por aquel entonces, su primer negocio se había ido a pique. Estaba endeudado hasta las cejas y había adelgazado tanto que parecía que un golpe de viento se lo fuera a llevar. Yo acababa de dar a luz, y los puntos de la cesárea aún me dolían. Por la noche, cuando yo le daba el pecho al bebé, él se agachaba junto a la cama, con los ojos enrojecidos, y me decía: Nuria, te juro que cuando me recupere, tú y nuestro hijo tendréis la mejor vida de todas. Yo le creía, porque el Gonzalo que yo conocía era capaz de salir corriendo una mañana helada de invierno solo para traerme un café caliente y unos churros recién hechos. Era el mismo que de los puros nervios sostenía las ecografías del revés. Y cuando en el 7º mes de embarazo, debido a la retención de líquidos, no me entraba el calzado, se arrodillaba y me ataba los cordones. Solo más tarde comprendí que una persona no cambia de la noche a la mañana.
Simplemente toma todo lo bueno que alguna vez me dio a mí y se lo traslada lentamente a otra persona. Esa persona se llamaba Patricia. Había sido el primer amor de Gonzalo. La primera vez que supe que ella había vuelto fue cuando Rodrigo tenía 5 años. Ese día, en el colegio infantil, organizaban unas olimpiadas familiares, una carrera de obstáculos. Gonzalo había jurado la noche anterior que iría, por muy ocupado que estuviera. Por el simple hecho de correr con su padre la carrera de 3 piernas, mi hijo se había pasado toda la semana entrenando en el salón. Se había hecho 2 moratones en las espinillas. Yo le aplicaba pomada y él se reía diciendo: «Mamá, seguro que no defraudo a papá». El día de la competición, Gonzalo se vistió y salió de casa. A mitad de camino, recibió una llamada. Al aparato, una mujer lloraba amargamente. Yo solo alcancé a escuchar unas cuantas frases. «Héctor tiene fiebre. Estoy sola. No sé qué hacer. ¿Puedes venir?». Gonzalo colgó, dio un volantazo, y el coche se dirigió directamente hacia urgencias. Yo me quedé atónita. «¿Y la competición?», le pregunté. «¿El hijo de Patri se ha puesto malo?». «Ella se acaba de divorciar. Para una mujer sola con un niño es muy difícil. Voy, echo un vistazo y vuelvo rápido. Rodri puede esperar en el cole. Esas competiciones son solo una vez al año». Él frunció el ceño. «Y el niño tiene fiebre. No puede esperar». «Nuria, no seas tan incomprensiva». Fue la primera vez que escuché salir de su boca la palabra incomprensiva. Yo me quedé junto a la verja del colegio infantil con una bolsa en la que llevaba las zapatillas de deporte, y vi cómo Rodrigo salía corriendo de entre la multitud de niños, con una pegatina de colores en la mejilla, asomándose alegremente a mis espaldas. «Mamá, ¿dónde está papá?». Me agaché para colocarle el dorsal y sentí un nudo en la garganta. A papá le ha surgido un imprevisto muy urgente. La luz en los ojos de mi hijo se apagó, pero asintió rápidamente. «Entonces correremos tú y yo solos». Pero para esa prueba hacían falta 2 adultos. Al final, la tutora le pidió al profesor de educación física que lo sustituyera. Rodrigo corrió, quedó en tercer lugar y, apretando contra su pecho la pequeña medalla, se quedó en el extremo de la fila, sin apartar la mirada de la entrada del colegio. «Aquella noche», Gonzalo regresó con una bolsa llena de fruta de importación carísima. Pensé que era una forma de compensar a nuestro hijo, pero él dejó la fruta en el recibidor y soltó: «Patri me ha pedido que os traiga esto. Dice que siente mucho habernos molestado. ¿A nosotros?». Lo miré fijamente. Él desvió la vista. «No hagas un mundo de esto». Por aquel entonces, yo todavía sabía montar un escándalo. Le pregunté por qué por una simple llamada de Patricia era capaz de dejar tirado a su propio hijo. Le pregunté por qué la fiebre del hijo de otra persona era importante y la competición que Rodrigo llevaba esperando una semana, no. Le pregunté: «Si yo te hubiera estado esperando en el hospital aquel día, ¿te habrías ido también sin dudarlo?». Gonzalo siempre tenía excusas. Que Patricia no tenía familia en Madrid, que acababa de divorciarse, que su estado emocional era inestable, que Héctor no tenía una figura que el niño era muy desdichado. «Solo estoy ayudando. No pienses tan mal de la gente». Envolvía su parcialidad en un papel de bondad y justificaba su ausencia con la desesperación ajena. Con el tiempo, incluso empecé a dudar de mí misma, preguntándome si no estaría siendo demasiado mezquina, hasta que Rodrigo pasó a primero de primaria. En el primer trimestre, sacó sobresaliente en todo, y el colegio organizó un acto de entrega de diplomas. La empresa de Gonzalo acababa de conseguir un proyecto importante. No paraba en todo el día, pero Rodrigo, con las notas en la mano, le preguntó tímidamente durante la cena: «Papá, ¿podrás venir a ver cómo me dan el diploma de excelencia?». A Gonzalo le tembló un poco la mano que sostenía el tenedor, y contestó de pasada: «Podré». Los ojos del niño se iluminaron al instante. Por aquel acto, lavó su uniforme varias veces, preparó su mochila con un día de antelación y ensayó frente al espejo cómo haría la reverencia. Yo miraba su rostro serio y el corazón se me derretía. Pero al día siguiente, Gonzalo volvió a faltar. El motivo fue otra vez Patricia. Héctor se había metido en una pelea en su colegio. El jefe de estudios llamó a los padres. Bastó que Patricia se pusiera a llorar para que Gonzalo saliera corriendo hacia allá. Rodrigo recibió su diploma. La tutora pidió a los alumnos con matrícula de honor que se hicieran una foto con sus familias. Mi hijo apretaba el diploma contra su pecho, de pie junto a mí, miraba hacia arriba y me preguntaba: «Mamá, ¿papá se ha perdido?». Yo le acariciaba el pelo y le decía que papá terminaría de trabajar y vendría. Pero ni después de las fotos, ni cuando los demás niños se fueron de la mano de sus padres, ni cuando descolgaron todos los globos del salón de actos, Gonzalo apareció.
Por la noche, volvió a casa a las 10. Rodrigo se había quedado dormido sobre el escritorio. El diploma estaba debajo de su brazo. Los bordes se habían arrugado por el sudor. Le enseñé el diploma a Gonzalo. Él apenas le echó un vistazo. Genial. Mañana le compraré un set de Lego como premio. ¿Sabes cuánto tiempo te ha estado esperando? Le pregunté. Gonzalo se frotó el puente de la nariz. Cansado. Nuria, hoy no he estado perdiendo el tiempo. Héctor le ha hecho daño a un compañero. Patri estaba llorando a mares por el susto. Y a lo del diploma. Ya estabas tú allí, ¿no? ¿Acaso no basta con eso? Él también quería que estuviera su padre. A los niños no hay que criarlos tan blandengues. En ese momento me quedé sin palabras porque comprendí que, en el sistema de valores de Gonzalo, el hijo de Patricia era frágil, desdichado y necesitaba protección, mientras que mi hijo era inteligente, obediente y tenía la obligación de aguantar. Esa diferencia era como gotas de agua cayendo sobre una roca, gota a gota, en silencio, pero capaces de perforar por completo la esperanza de un niño. De pequeño, la verdad es que Rodrigo sentía adoración por Gonzalo. Escondía las manualidades de clase detrás de la puerta para saltar sobre él cuando volviera. Papá, mira el avión que te he hecho. Para el Día del Padre, dibujó con ceras a nuestra familia, con su padre en el centro cogiéndonos de la mano a él y a mí. Coleccionaba pegatinas y notas, y se las pegaba a la taza de Gonzalo para que se acordara de él cada vez que bebiera agua. Pero, más adelante, empezó a preguntar cuándo volvería papá con cada vez menos frecuencia. En tercero de primaria, Rodrigo participó en la Olimpiada Matemática de la Comunidad de Madrid. Gonzalo prometió llevarlo en coche. Esa mañana Rodrigo se despertó a las 5:30, se sentó a la mesa y revisó su estuche una y otra vez. Yo le estaba preparando unas tostadas, y él no paraba de mirar el reloj de la pared. A las 7:20, Patricia llamó a Gonzalo. Héctor se había dejado en casa un trabajo de inglés. El colegio estaba lejos y ella no llegaba a tiempo. Gonzalo cogió las llaves del coche. Yo le corté el paso. La prueba de Rodri empieza a las 7:30. Primero le llevo los papeles a Héctor, luego vuelvo y llevo a Rodri, dijo, con tanta naturalidad, como si llevar a su hijo fuera obligación mía y su promesa no valiera nada. No te dará tiempo. Pues pedís un Cabify. Rodrigo estaba junto a la mesa, apretando un lápiz en la mano. Su voz sonó muy bajita. Papá. Vete. Mamá y yo iremos en taxi. Gonzalo le acarició la cabeza. Qué niño tan bueno. Cuando vuelva te compro un regalo. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo volvió a guardar el lápiz en el estuche, agachó la cabeza y me dijo, Mamá, ya no hace falta que invites más a papá a los exámenes. Está demasiado ocupado. En aquel instante, estuve a punto de echarme a llorar. Los niños no se vuelven razonables de repente. Se vuelven así cuando extienden la mano una y otra vez. Nadie se la toma, y aprenden a esconderla a su espalda. Nuestro matrimonio también se hundía de esa manera, milímetro a milímetro. A los ojos de los demás, vivíamos de forma envidiable. La empresa de mi marido prosperaba. De un pequeño local alquilado en las afueras, se mudó a un despacho en el Paseo de la Castellana. Empezó a usar trajes a medida, a conducir un buen coche, a asistir a cócteles. Los familiares decían que mi sacrificio había merecido la pena, que yo tenía buen ojo, y que Gonzalo era un hombre íntegro, pues se había hecho rico, y no había dejado a su mujer. Ellos no sabían que cada vez volvía menos por casa. Se acordaba del cumpleaños de Héctor y le pedía a su secretaria con antelación que encargara la tarta, pero siempre se olvidaba del de Rodrigo, y le hacía un bisum deprisa y corriendo solo cuando yo se lo recordaba. Acompañaba a Patricia a elegir academias de refuerzo para Héctor y comprobaba en persona el currículum de los profesores. Sobre los estudios de Rodrigo solo decía, tú decides. Él saca buenas notas. Por él no hay que preocuparse. Le llevaba medicamentos de madrugada, pero cuando Rodrigo tuvo casi 39 de fiebre, me escribió un mensaje. Estoy de viaje de negocios. Llévalo tú a urgencias. Un 31 de diciembre, Gonzalo dijo que tenía una cena de empresa muy urgente y que volvería tarde. Rodrigo y yo preparábamos croquetas. En la televisión sonaba el especial de las campanadas de la 1. Al otro lado de la ventana estallaban petardos de vez en cuando. Rodrigo tenía 10 años. Ya no preguntaba dónde estaba papá, solo daba forma en silencio a unas croquetas muy irregulares. Cerca de la medianoche, actualicé mis redes sociales y vi una publicación de Patricia. En la foto, una mesa de Nochevieja, Héctor estaba sentado en el centro, Gonzalo a su lado, sosteniendo un tenedor y poniéndole un trozo de jamón en el plato. El texto decía,
A veces la presencia de alguien vale más que los lazos de sangre. Miré esa foto durante muchísimo tiempo, hasta que la pantalla se apagó. Rodrigo me preguntó, «Mamá, ¿freímos ya las croquetas?» Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y con una sonrisa le respondí, «Venga, vamos a freírlas». Esa noche Gonzalo regresó a las 2 de la madrugada. Olía a alcohol. Yo estaba sentada en el salón, esperándolo. Le pregunté por qué me había mentido. Primero se quedó callado, y luego frunció el ceño. Patri pasa la nochevieja sola con el niño. ¿Qué tiene de malo que haya ido a cenar con ellos? Vosotros dos os tenéis el uno al otro. Estáis juntos, ¿no? Sois compañía mutua. Esa frase me golpeó el pecho con tanta fuerza que me costó respirar. Resultaba que, en su concepción del mundo, a Rodrigo y a mí nos bastaba contenernos el uno al otro, mientras que Patricia y su hijo necesitaban que él llenara su vacío. Gonzalo le dije, ¿alguna vez te has parado a pensar que Rodri también tiene un solo padre? Se quedó paralizado mientras se quitaba el abrigo, pero no contestó. Más tarde lo entendí. Sí que lo había pensado. Simplemente creía que Rodrigo ya tenía demasiadas cosas. Buenas notas, una familia tradicional, una vida estable, una madre que se ocupaba de todo. Por lo tanto, el amor paterno se podía coger y repartir a otros, como un activo financiero libre. Pero el amor no es dinero. No puedes quitárselo a un niño diciéndole, tienes comida, casa y estudios, no seas avaricioso. En realidad mi corazón murió definitivamente para Gonzalo cuando yo estaba embarazada de Rodrigo. Ocurrió mucho antes. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no quise recordarlo. En el 7º mes, tuve riesgo de parto prematuro. El tocólogo me mandó a hacerme unas pruebas. La empresa de Gonzalo acababa de arrancar por aquel entonces. Estaba desbordado de trabajo, pero me prometió que me acompañaría. Yo había preparado con antelación todos los informes y la tarjeta de Sanitas, y estaba sentada en el salón. Antes de salir, llamó Patricia. En aquella época aún no se había divorciado, solo tenía problemas con su marido. Lloraba y decía que Héctor se había puesto malo, que su marido estaba de viaje y que no tenía a nadie que la llevara a urgencias. Escuché a Gonzalo decirle, voy para allá ahora mismo. Me puse de pie. ¿No venías hoy conmigo al hospital? Él miró mi abultada barriga. En su tono había incomodidad. Nuria, el niño tiene fiebre muy alta. Es una urgencia. Lo tuyo es una revisión programada. ¿Puedes ir tú sola? El médico dijo que me harían un examen exhaustivo. Sola me va a costar mucho. Suspiró. No seas irracional. Pronto serás madre. Deberías entenderla. Yo era joven y creía que hablando la gente se entendía. Sujetándome los riñones, discutí con él, le dije que yo también necesitaba a mi marido, que el bebé que llevaba dentro necesitaba a su padre. Pero Gonzalo se limitó a mirar el reloj. Dejó 50 euros sobre la mesa para que cogiera un taxi y se largó. Me quedé sola sentada en el pasillo de la clínica. A mi alrededor había parejas. Alguien le pasaba agua a su mujer, otro la ayudaba a caminar, algunos apretaban los volantes con más nerviosismo que la propia embarazada. Solo yo abrazaba mi bolso y escuchaba a la enfermera llamar por los apellidos. Tras la revisión, el médico me dijo que el riesgo persistía. Tenía que guardar reposo absoluto en cama y evitar situaciones de estrés. Salí de la consulta. Me temblaban tanto las piernas que casi me escurro contra la pared. Llamé a Gonzalo. No contestó. Al cabo de un buen rato, me llegó un mensaje. Ya le ha bajado la fiebre. Los llevo a casa. Hazte la ecografía. Pide un taxi. Y vete a casa. Ve con cuidado. Ve con cuidado. Ve con cuidado. Sentada en el vestíbulo de la clínica, viendo cómo empezaba a llover al otro lado de las puertas de cristal, comprendí de golpe que lo más estúpido en la vida es apostar por el sentimiento de culpa de un hombre. Pero Rodrigo aún no había nacido. Me acaricié el vientre y pensé, esperaré un poco más, a lo mejor, cuando sea padre, cambie. Pasaron 18 años y no cambió. Su conciencia solo se había vuelto aún más impasible. El estruendo de los aplausos en el auditorio me sacó de mis recuerdos. Rodrigo estaba en el escenario, recogiendo su premio y el diploma. El director del Instituto de Excelencia le daba unas palmadas en el hombro. En sus ojos se leía la admiración. En la pantalla se sucedían fotos de mi hijo y sus calificaciones. Todo era tan perfecto que parecía sacado de un catálogo impreso. A mi alrededor, los padres cuchicheaban. Alguien me miró de reojo y me dijo con envidia, ¿es su hijo? ¡Qué maravilla de chico! Yo asentí con una sonrisa, aunque sentía una punzada en el pecho. Por supuesto que era una maravilla. Desde pequeño supo que no tenía en quién apoyarse, así que se esforzó al máximo en crecer de tal forma que pareciera que no necesitaba a un padre.
El presentador le pidió a Rodrigo que dijera unas palabras. Mi hijo se acercó al micrófono y, primero, hizo una reverencia hacia el público. Su voz sonaba serena, tan clara como cuando les explicaba matemáticas a los niños de cursos inferiores. Estimados profesores, compañeros, padres de familia, buenos días. Siguiendo el protocolo establecido por el instituto, dio las gracias a los docentes, a los alumnos, al centro. Cada frase era correcta y sosegada, sin emociones superfluas. Hasta que el presentador, con una sonrisa, le preguntó: Rodrigo, al recibir hoy un premio tan importante, ¿a quién te gustaría darle las gracias en especial? ¿Están hoy aquí papá y mamá? Vi cómo los dedos de Rodrigo apretaban con más fuerza el borde de la base del premio. Las miradas de toda la sala se clavaron en él. Miré por acto reflejo hacia las puertas dobles de la entrada. Estaban vacías. Rodrigo también dirigió la vista hacia allí y luego me miró a mí. A quien más quiero dar las gracias es a mi madre. Sonaron aplausos. El presentador continuó: Seguro que tu madre ha hecho muchísimo por ti. ¿Y tu padre? ¿Hubo algo especial en la forma en que tu padre te apoyó? Debía de ser la típica frase para romper el hielo. Pero de pronto, en el aire se hizo un silencio denso. Rodrigo apretó el micrófono y se quedó callado durante 2 segundos. 2 segundos es muy poco tiempo, pero fue suficiente para que me vinieran a la memoria todos esos momentos en los que sus ilusiones se habían desmoronado. Y entonces, levantó la cabeza y dijo con total tranquilidad: Muchos se preguntan por qué mi padre no ha venido. En la sala se hizo un silencio absoluto. Se me encogió el corazón. Rodrigo prosiguió: Porque mi padre falleció hace tiempo. Fue como si le hubieran dado al botón de pausa de todo el auditorio. Alguien tomó aire bruscamente. La sonrisa del presentador se congeló. El rostro del director del centro cambió ligeramente. Mis dedos se clavaron en la chaqueta de mi hijo, casi arrugando la tela hasta hacerla polvo. Rodrigo no perdió el control de sí mismo. Ni siquiera lloró. Se quedó allí, bajo la luz de los focos, y pronunció con una frialdad casi cruel: Aunque físicamente sigue vivo, durante los 18 años de mi crianza nunca estuvo verdaderamente a mi lado. Mis competiciones deportivas, las tutorías, mis cumpleaños, las fotos de fin de curso, las olimpiadas matemáticas, las entregas de notas, casi nunca apareció. Y hoy, tampoco. Escuché murmullos a mis espaldas. La voz de Rodrigo seguía siendo nítida. Hubo un tiempo en el que deseé muchísimo a mi padre. De niño, pensaba que si era lo bastante obediente e inteligente, me dedicaría una mirada más. Luego comprendí que el problema no era yo. Simplemente hay personas que jamás te pondrán en primer lugar. Por fin se me saltaron las lágrimas. Me miró, y su mirada se volvió más cálida. Por eso, el premio de hoy no es mérito suyo. Pertenece a mis profesores, a mi instituto, pero, por encima de todo, a mi madre. Levantó el premio hacia lo alto. Mamá, gracias. Gracias por traerme hasta el día de hoy, sola. Primero sonaron unos aplausos tímidos, luego cada vez más fuertes. La gente se puso en pie. Incluso la madre de otro alumno que no conocía de nada, sentada a mi lado, estaba de pie con los ojos enrojecidos. El presentador intentó salir del paso apresuradamente, hablando sobre la grandeza del amor maternal y la gratitud de los hijos. Pero yo sabía que Rodrigo no había hecho aquello por montar un drama. Estaba poniendo punto y final a 18 años de espera. Al finalizar el acto, muchos se acercaron a felicitarme. La tutora me apretó la mano y me dijo que la dirección se ocuparía de gestionar cualquier revuelo por las palabras de Rodrigo. Me pidió que no me preocupara. Yo me limité a asentir. Sentía como si me hubieran puesto una losa de piedra sobre el pecho. Rodrigo bajó del escenario y me entregó el trofeo. Mamá, pesa mucho. Lo cogí y le respondí con una sonrisa. No, la verdad es que pesa muchísimo. 18 años de noches sin dormir, madrugones, dinero en academias, firmas en la agenda, justificantes médicos, facturas de Cabify, cenas frías, todo eso hacía peso en ese galardón. Le pregunté: ¿Llevabas mucho tiempo queriendo decir esto? Rodrigo bajó la mirada. Perdona, mamá, no te había avisado. No tienes de qué disculparte. Levanté la mano y le coloqué el cuello de la camisa. Has dicho la verdad. Me miró y, en el fondo de sus ojos, apareció por fin el resentimiento propio de un adolescente. Hoy ha vuelto a irse con Héctor, ¿verdad? No le mentí. Sí. Rodrigo soltó una carcajada amarga. Lo sabía. Ese lo sabía me dolió más que cualquier lágrima. Apenas salimos del recinto del auditorio cuando apareció Gonzalo a toda prisa. Llevaba la chaqueta del traje en el brazo y tenía la frente perlada de sudor. Saltaba a la vista que venía corriendo, pero sus primeras palabras no fueron ni para pedir perdón ni para dar explicaciones. Arremetió furioso contra Rodrigo,
¿Qué sarta de tonterías has soltado en el escenario? Rodrigo se detuvo. Gonzalo estaba rojo de ira. ¿Quién te ha enseñado a hacer esto? ¿Te das cuenta del tipo de acto que es? Estaba lleno de cargos públicos, profesores y padres. Has soltado delante de todo el mundo que tu padre está muerto. ¿Con qué cara voy a mirar yo ahora a la gente? Rodrigo lo miró fijamente. Solo te importa tu imagen pública. Gonzalo se atragantó con sus palabras y se giró bruscamente hacia mí. Nuria, ¿has sido tú quien le ha enseñado esto? Sé que estás cabreada conmigo, pero no puedes criar así al niño. Antes, al escuchar semejantes acusaciones, habría empezado a justificarme a toda prisa, a decirle que yo no había hecho nada, que el niño simplemente estaba sufriendo, que él debería reflexionar sobre sus propios actos. Pero hoy no tenía ningunas ganas de explicar nada. Simplemente lo miré y le pregunté: Gonzalo, ¿te acuerdas de cuándo fue la primera reunión de padres de la vida de Rodri? Él frunció el entrecejo. ¿A qué viene esto ahora? ¿Te acuerdas? Desvió la mirada. Han pasado muchísimos años, ¿quién se va a acordar? ¿Y te acuerdas de cuándo recibió su primer diploma? Nuria, deja ya de remover el pasado. En tercero de primaria, en la Olimpiada de Matemáticas de la comunidad continué. Antes de entrar al aula, le sudaban las manos de los nervios. Prometiste llevarlo tú. Al final te fuiste a llevarle a Héctor un trabajo de inglés. ¿Te acuerdas? La expresión de Gonzalo titubeó. Yo no cedí. En su 10º cumpleaños. Prometiste venir a las 6 para soplar las velas, pero te fuiste a la fiesta del colegio de Héctor. Aquel día tuvimos que cambiar las velas de la tarta 3 veces. Al final, las sopló él solo. ¿Te acuerdas? En la fiesta de fin de curso de cuarto de la ESO, solo dejaron entrar a los padres media hora. Te estuvo esperando toda la mañana. Al final, en la foto a su lado solo salgo yo. Dijiste que tenías la firma de un contrato, pero luego me enteré de que te habías ido con Patricia a elegir un colegio de prestigio para Héctor. ¿Te acuerdas? Gonzalo abrió la boca, pero no supo qué decir. Rodrigo seguía de pie a mi lado. Su rostro era totalmente inexpresivo, como si estuviera escuchando la historia de un desconocido, y eso me dolió aún más. Si un hijo, al escuchar sus propios agravios, ya no se entristece, significa que ya ha pasado por todo el proceso del luto. Gonzalo guardó silencio y dijo con terquedad: Reconozco que a veces no le he prestado suficiente atención, pero yo también me he sacrificado mucho por esta familia. El piso donde vivís, el coche, el dinero. ¿Acaso no lo he ganado yo todo? Os he dado la mejor de las vidas. ¿No es esa la obligación de un padre? Me eché a reír. ¿Estás seguro? ¿A qué te refieres? Frunció el ceño. Saqué una carpeta de mi bolso. Llevaba tiempo preparándola, no para el día de hoy, ni por un triunfo momentáneo, sino que, desde el momento en que comprendí que no tenía sentido salvar este matrimonio, empecé a recopilar documentos minuciosamente. Allí estaban los recibos del colegio y de las academias desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato, los contratos de los cursos, las cuotas de las olimpiadas matemáticas, los gastos de farmacia y médicos, los extractos de los gastos domésticos y los certificados de mis propios ingresos. A lo largo de esos años, le tendí el primer folio, clases de apoyo de Rodri de primero a cuarto de la ESO. Total, 4.730 euros. Pagados con mi tarjeta. Segundo folio. Campamentos de verano y cursos preparatorios para las Olimpiadas en el instituto. Total, 2.680 euros. Pagados con mi tarjeta. Tercer folio. De pequeño estuvo ingresado 2 veces por neumonía. Los consentimientos firmados, los medicamentos, las noches a los pies de la cama. Todo eso lo hice yo. De esas 2 veces, una estabas de viaje de negocios, y la otra acompañaste a Héctor al psicólogo. El rostro de Gonzalo se iba oscureciendo por momentos. Tu supuesto dinero para la familia ha sido básicamente la hipoteca y una cantidad fija para la comida. ¿Y te crees que ahí se acaba la obligación de un padre? De lo que de verdad necesitaba Rodri para formarse. No le has dado ni una gota. Yo os hacía transferencias todos los meses para la casa, gruñó. Sí asentí. Y también le hacías transferencias a Patricia. Saqué otro fajo de papeles, los extractos de las transferencias bancarias y los visums que le había hecho a Patricia durante todos esos años, dinero para regalos, pagos de academias, ayudas para su alquiler, cuentas de restaurantes y hoteles, recibos médicos privados. Las cifras se alineaban en una densa lista, página tras página. Dije con tranquilidad: Gonzalo, tenías tanto tiempo como dinero. Simplemente, ambas cosas se las diste a otros. Él alargó la mano bruscamente para intentar arrancarme la carpeta. ¿Me has estado espiando? Rodrigo se interpuso, protegiéndome. Ya era un poco más alto que su padre.
Tenía la espalda más ancha y la mirada fría. Aquel niño que esperaba el elogio de su padre sosteniendo un avión de papel se había convertido por fin en un joven capaz de defender a su madre. No toques a mi madre, le advirtió. Gonzalo se quedó paralizado. Pareció darse cuenta por primera vez de que su hijo ya no era aquel crío al que se le podía calmar con unas piezas de Lego. Suavizó el tono. Rodri, papá te quiere. Es solo que papá a veces está demasiado ocupado. Tú no entiendes las cosas de los adultos. Rodrigo lo miró. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué vas a entender? Entiendo que tu estar ocupado siempre significaba irte con Patricia y Héctor. Entiendo que te acuerdas de lo que le gusta comer a Héctor, de lo que le da miedo, de qué asignatura le cuesta y cuándo tiene examen. Pero de mi curso, de mi cumpleaños y de la universidad a la que voy, no te acuerdas. Y también entiendo que hoy no has llegado tarde. Simplemente nunca tuviste la intención de venir a verme a mí en primer lugar. Gonzalo empezó a palidecer a toda velocidad. Por eso no necesito tus explicaciones, sentenció Rodrigo. Sigue siendo el buen tío postizo de Héctor. Dicho esto, me pasó el brazo por los hombros. Mamá, vámonos. Nos marchamos sin volver la vista atrás. Por la noche, la casa estaba fría como un témpano en invierno. Cuando Gonzalo volvió, yo ya había dejado la demanda de divorcio sobre la mesa del comedor. Rodrigo estaba en su habitación, organizando los papeles de la matrícula para la universidad. La puerta estaba entornada y un rayo de luz caía por la rendija. En el salón solo estábamos Gonzalo y yo. Al ver los papeles, su primera reacción fue soltar una risilla sarcástica. Nuria, ¿aún no te has cansado de este juego? Me serví un vaso de agua. No estoy jugando. Cogió los documentos y pasó un par de páginas. Su rostro se ensombreció. Divorcio. ¿Y todo por lo que ha pasado hoy? No. Lo miré. Por todo lo que ha pasado en los últimos 18 años. Gonzalo golpeó la mesa con los papeles. No exageres. Entre Patri y yo no hay nada raro. Estamos limpios. Es solo una vieja amiga. Héctor no tiene padre. ¿Qué tiene de malo que me ocupe un poco de él? ¿Por qué te aferras a esto con uñas y dientes? ¿Acaso tienes tú la culpa de que Héctor no tenga padre? Pregunté. ¿Acaso la obligaste tú a divorciarse? ¿Tienes tú la culpa de que su exmarido se desentienda del niño? ¿Por qué sus carencias se tienen que tapar con el amor que le correspondía a mi hijo? Gonzalo se tiró con irritación del nudo de la corbata. Estás diciendo cosas asquerosas. La verdad suena asquerosa. Me miró fijamente, como si no me reconociera. Nuria, tú antes no eras así. Reí suavemente. ¿Cómo era yo antes? Tú decías que estabas ocupado. Y yo llevaba al niño al hospital sola. Tú decías que no hiciera un mundo de las cosas. Y yo suavizaba las asperezas. Tú decías que lo estaba pasando muy mal. Y yo me tragaba mi propio resentimiento. Te gustaba la yo de antes porque te resultaba muy cómodo limpiarte los zapatos en mí. Gonzalo enmudeció. Pasado un rato, se sentó frente a mí. Su tono se volvió más conciliador. Reconozco que os he dejado de lado. A partir de ahora lo arreglaré. Rodri entra pronto en la universidad. A nuestra familia le queda mucho tiempo por delante. Ya tiene 18 años, Gonzalo. ¿Y qué? Puedo compensarlo todo. Lo miré y de repente me dio hasta risa. ¿Cómo vas a compensarlo? ¿Vas a devolverle la mirada con la que te buscaba en la valla del colegio a los 5 años? ¿Vas a devolverle las noches en las que se quedaba dormido abrazado al diploma? ¿Las velas de la tarta que hubo que cambiar 3 veces? ¿El hueco vacío en la foto de graduación? ¿O el hecho de que hoy se haya plantado delante de todo Madrid a decir que su padre está muerto? A Gonzalo le temblaron los labios. Lo que se ha perdido, perdido está para siempre, dije. La relación entre un padre y un hijo no es un negocio ni un proyecto de empresa. Aquí no puedes recuperar los plazos antes de la fecha límite de entrega. De pronto alzó la voz. ¿Y tú? ¿Tú estás dispuesta a borrar de un plumazo todo nuestro matrimonio por esos rencores? Admito que, cuando empezamos, pasaste un infierno a mi lado, pero luego te di una buena vida. ¿De verdad vas a tirar todos estos años a la basura? Bajé la vista hacia mi reflejo en el vaso de agua. Esa cifra, 18, en su día fue lo que me impidió marcharme. Era un muro que me bloqueaba la vía de escape. Cada vez que pensaba en dejarlo, alguien me decía, lleváis muchos años juntos, el niño ya es mayor, los hombres suelen distraerse por ahí, lo importante es que trae dinero a casa. Pero hoy, al escuchar a mi hijo decir desde un escenario mi padre ha muerto, me di cuenta. No estaba protegiendo a mi familia, estaba custodiando una casa vacía, una casa donde mi marido constaba sobre el papel, pero no estaba presente, una casa donde existía el estatus de padre, pero no el amor paterno.
Yo atesoraba esos 18 años, le contesté. Has sido tú el que ha renunciado a ellos. Al día siguiente, Patricia vino a buscarme para hablar. Me citó en una cafetería cerca de nuestra urbanización. Llevaba un vestido claro, un maquillaje impecable, pero en sus ojos se intuía el cansancio. Muchos años atrás la había visto en una ocasión. Estaba en la puerta del despacho de Gonzalo con un Héctor lloroso en brazos. Gonzalo pasó por mi lado de largo, y lo primero que hizo fue cogerle el bolso de las manos a ella. Aquella escena se me quedó grabada durante años. Ahora estaba sentada frente a mí. Sus primeras palabras fueron: Nuria, me he enterado de que Gonza y tú os divorciáis. Simplemente, Nuria, no somos amigas. Ella se tensó ligeramente, pero recuperó rápido su actitud desvalida. Sé que lo has malinterpretado todo. Entre Gonza y yo, no hay nada de eso. Simplemente me veía desbordada, sola con el niño, y me ayudaba. Ayudaba hasta el punto de que cada año le pagaba las clases particulares a tu hijo, iba a sus tutorías. Hasta el punto de que, el mismo día en que mi hijo recibía el premio al mejor estudiante de la comunidad, él estaba sentado en el aula de tu hijo. Ella agachó la cabeza. A Héctor le faltaba la figura paterna desde pequeño. Gonza se compadeció de él. Mi hijo tampoco ha tenido necesidad de un padre. Ella levantó los ojos con cierto rubor. Rodrigo es diferente. Es tan buen estudiante. Además, tú cuidas también de él. Qué familiar sonaba. Gonzalo decía exactamente lo mismo. Ambos creían que si un niño sacaba sobresalientes, perdía el derecho a sentirse ofendido, y que si una mujer era capaz de lidiar con todo, no merecía ninguna compasión. Le deslicé la copia de un documento hacia ella. Estos son los visums y las transferencias de Gonzalo para ti de todos estos años. A Patricia le temblaron los dedos. Estos son los recibos de restaurantes y hoteles en Madrid, a los que fuisteis los dos solos. Ella empalideció. Solo fuimos a cenar. Y este es el consentimiento informado para el colegio de Héctor. En la casilla del padre figura la firma de Gonzalo. Patricia clavó sus ojos en mí. Patricia, le dije, puedes decir que sois amigos puros y castos, que él solo te ayudaba, pero no puedes deleitarte en sus cuidados como si fuera el padre de tu hijo, obligando al mío a pagar el precio de su ausencia, y encima, pedirme a mí que me ponga en tu lugar. Se mordió el labio, con los ojos enrojecidos. Yo no quería destrozar vuestra familia. Para destrozar una familia no hace falta. Cruzar el umbral de la puerta mirándola de frente contesté. Basta con gritar desde la calle durante el tiempo suficiente, y el que de por sí ya se quiere marchar, reventará la casa desde dentro. Sus lágrimas empezaron a caer por fin. Antes, al ver llorar a otra persona, habría pensado si no estaba siendo demasiado dura. Pero hoy, solo sentía cansancio. Yo solo quería que Héctor tuviera un referente masculino adulto en quien apoyarse, se excusó. Entonces tendrías que haber buscado a su verdadero padre, o haberte convertido tú misma en su apoyo, y no robarle el marido y el padre a otra familia. Ella finalmente dejó de hacerse la víctima sensible y alzó la cabeza. En su mirada destelló algo mezquino. Nuria, ¿sabes por qué Gonza me ayudaba? Porque nosotros casi nos casamos en su día. Si mis padres no se hubieran opuesto en aquel momento, no se habría casado contigo. La miré en silencio. Se habían caído las máscaras. Me ha querido a mí durante todos estos años. Tú misma lo sabes. Tú solo ocupas el puesto de esposa en un papel. De pronto me eché a reír. Patricia, confundes la indecisión ajena con un gran amor, y la cobardía de un hombre con una prueba de sus sentimientos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que si realmente te hubiera amado, hace 18 años no se habría casado conmigo? Y si fuera un hombre responsable, no te habría mantenido tantos años en un estatus indefinido. Su rostro se desencajó. Me levanté. Si ahí hubo antiguos sentimientos o si simplemente os habéis estado utilizando el uno al otro, ya no es asunto mío. A partir de hoy, si quieres a Gonzalo, quédatelo abiertamente. Pero deja ya de cubrir tus vergüenzas utilizando mi matrimonio de excusa. Cuando salí de la cafetería, brillaba un sol radiante. No miré atrás ni una sola vez. Ese mismo día fui a ver al abogado. Se llamaba Castillo, y me lo había recomendado un antiguo compañero de la facultad. Tras revisar mis documentos me preguntó, ¿está completamente segura de querer divorciarse? Asentí. Habrá que tasar las participaciones en la empresa de su marido, los inmuebles adquiridos durante el matrimonio y los ahorros compartidos, sus extractos con las transferencias. Si logramos demostrar una donación sistemática de grandes sumas de dinero a un tercero sin su consentimiento, podríamos exigir la restitución de parte de esos fondos como bienes de la sociedad de gananciales. No quiero alargar el proceso, le dije. El abogado me miró. Mucha gente se rinde en esta fase. Si el marido empieza a pedir perdón, o si los hijos piden que no se rompa la familia,
Mi hijo me apoya. Al decir eso, sentí tanto orgullo como dolor. Rodrigo no me había pedido que aguantara. La noche anterior había salido de su cuarto, se había sentado a mi lado y me había dicho: Mamá, no tienes que mantener atada a esta familia por mí. ¿No te arrepentirás? Le pregunté. Negó con la cabeza. De lo único que me voy a arrepentir no es de vuestro divorcio, sino de que hayas aguantado todo esto tanto tiempo por mí. Casi me echo a llorar. Él me apretó la mano. Ahora me toca a mí estar contigo. En ese instante supe que aquellos años no habían caído en saco roto, no porque el matrimonio hubiera valido la pena, sino porque había criado a un joven íntegro, noble y que valoraba a las personas. El proceso de divorcio resultó ser más complicado de lo que pensaba. Al principio Gonzalo se negaba a firmar los papeles. Creía que yo simplemente había tenido un arrebato de ira. Incluso me mandó a su madre para que me hiciera entrar en razón. Mi suegra, doña Asunción, se sentó en el sofá y suspiró profundamente. Nuria, los hombres tienen muchos líos en la cabeza. Es normal que la casa pase a un segundo plano. Gonza no te ha sido infiel físicamente. No ha metido a nadie en casa. ¿Qué más quieres? Rodri ha salido un estudiante brillante. Deberías alegrarte. Le serví un té y le contesté con calma. Doña Asunción, ¿usted sabe en qué curso estaba Rodri cuando le dieron el diploma en primaria? Mi suegra titubeó. Uy, pero si de eso hace muchísimo. ¿Quién se acuerda de eso? Y Gonzalo tampoco se acuerda. Los hombres en general no se fijan en esas cosas. Pero ¿cómo se llama la primera tutora de Héctor? Sí que se acuerda. Y de que a Héctor se le dan mal las mates, se acuerda. Y de que Héctor es alérgico al marisco, se acuerda. ¿Eso le parece a usted simple despiste? Mi suegra torció el gesto. Ese pobre crío es muy desgraciado. Mi hijo no es un desgraciado solamente porque yo le he hecho de escudo contra la mayoría de los golpes. Pero eso no significa que no haya recibido golpes. Mi suegra no supo qué contestar y sentenció. Un divorcio es una cosa muy seria. Mira a ver si te vas a arrepentir. Sonreí. De lo que más me arrepiento es de no haberme divorciado antes. Gonzalo no entró verdaderamente en pánico hasta que el abogado Castillo le envió la notificación oficial de la demanda. Solo entonces comprendió que no estaba montando un numerito, ni amenazándolo, ni intentando chantajearlo para recuperar su atención. Estaba poniendo el punto y final de verdad. Empezó a venir a casa a diario. Me traía flores, le compraba regalos a Rodrigo e incluso intentaba preparar la cena. No entendía que Rodrigo ya no comía su carrillada en salsa. De pequeño, a Rodrigo le encantaba ese plato porque Gonzalo casi nunca cocinaba, y para el niño era un día de fiesta. Más tarde, Gonzalo utilizó esa comida como forma de disculpa por sus enésimas ausencias. Y, con el tiempo, el sabor de aquella carne se había convertido para Rodrigo en el sabor de excusas tardías, no de amor. Una noche, Gonzalo dejó un portátil carísimo de última generación junto a la puerta de la habitación de Rodrigo. Para la universidad te vendrá bien. Rodrigo no lo cogió. Ya me he comprado uno yo. Gonzalo se quedó cortado. Pero si te lo regala papá, es diferente. Rodrigo levantó la vista. Sí, es diferente. El portátil que me he comprado yo no me exige perdonar a nadie. La sonrisa de Gonzalo se congeló. Salí de la cocina y lo vi en el pasillo con la caja en las manos. De pronto su espalda me pareció aterradoramente envejecida. Pero no sentí ninguna lástima, porque recordaba docenas de noches exactamente iguales en las que Rodrigo se quedaba ahí, junto a la puerta, esperándolo. Y Gonzalo nunca sintió pena por la espalda de aquel niño. La gente siempre recuerda que a ellos también les puede doler el rechazo únicamente cuando pierden el control de la situación. Mientras duró la liquidación de gananciales, Patricia volvió a buscar a Gonzalo. Casualmente aquel día yo estaba en el despacho de Castillo. El abogado me reprodujo un audio. El propio Gonzalo lo había aportado para justificar el origen de las transferencias. En la grabación, Patricia lloraba. Gonza, no puedes dejarnos tirados. Héctor va a entrar pronto a la universidad. Prometiste que nos ayudarías con las academias. La voz de Gonzalo sonaba agotada. Patri, mi casa es un infierno. ¿Esa Nuria te está obligando? ¡Qué cruel es! Si sabe de sobra que solo te dio pena nuestra situación, no hables así de ella. Patricia se quedó callada, y luego su voz se volvió cortante. Ahora resulta que la defiendes. ¿Quién ha estado escuchando tus quejas todos estos años? ¿Quién te comprendía cuando tenías problemas en la empresa? Nuria solo te presionaba usando al niño y tus obligaciones familiares. Gonzalo no decía nada. Patricia añadió: Héctor siempre te ha considerado un padre. ¿Tendrás la poca vergüenza de defraudarlo? Al escuchar eso, estuve a punto de reírme. El mismo disco de siempre. Por fin pronunciaban en voz alta lo de considerado un padre.
Pero esta vez, Gonzalo no le dio la razón. Precisamente el problema es que mi propio hijo de sangre ya se ha sentido defraudado por mí. La grabación se cortó. El abogado me preguntó, ¿qué le parece? Nada. De verdad, nada. Si hubiera escuchado esas palabras hace años, probablemente habría roto a llorar y habría creído que aún se le podía salvar. Pero ahora me parecían demasiado tardías. Una toma de conciencia que llega tarde, igual que un amor paterno que llega tarde, no cambia el desenlace final. Finalmente, ratificamos el acuerdo en el juzgado de familia en un día de lluvia. No había mucha gente. Gonzalo llevaba un traje gris oscuro y estuvo más callado de lo habitual. Me miró varias veces, como si quisiera decirme algo. La funcionaria preguntó la fórmula de rigor. ¿Se ratifican en el divorcio de mutuo acuerdo? Sí, respondí yo. Gonzalo no dijo nada. La funcionaria repitió la pregunta. De mutuo acuerdo, pronunció él en voz baja. Cuando estamparon el sello, no sentí ni euforia ni desolación, solo ese vacío resonante que surge cuando te quitas un enorme peso que llevas a los hombros durante años. Había dejado de llover cuando salimos a la calle. Gonzalo me llamó, Nuria. Me volví. Estaba en la escalinata, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad teníamos que acabar así? ¿Teníamos o tenías? Le contesté. Él soltó una carcajada amarga. ¿Tienes que hablarme así por fuerza? ¿Y no es verdad? Rodri y yo hemos estado todo este tiempo en el mismo sitio esperándote, y tú te ibas con otros una y otra vez. Bajó la cabeza y guardó silencio un buen rato antes de preguntar. ¿Podré seguir viendo a Rodri? Es mayor de edad. Pregúntaselo a él. No me coge el teléfono. Pues esa es su respuesta. Gonzalo alzó la mirada. En sus ojos rebosaba verdadero pánico. Nuria. Soy su padre. En los papeles sí, pero en la vida real dejaste ese puesto vacante demasiado tiempo. No tuvo nada que contestar. Tras el divorcio, Rodrigo y yo nos mudamos del piso donde habíamos vivido más de 10 años. No porque se lo hubiera quedado Gonzalo. Al contrario, mediante el acuerdo de divorcio, me adjudiqué una buena parte del patrimonio y recuperé la mitad del importe de esas grandes sumas que le había regalado a Patricia. Simplemente, en ese piso había demasiadas huellas de esperanzas frustradas. La lámpara del recibidor que se quedaba encendida por las noches para Gonzalo, la mesa donde se quedaba fría la cena, el dibujo del Día del Padre colgado en la puerta de la habitación de Rodrigo. En todos sitios había dibujada una familia feliz, pero en la realidad el padre nunca estuvo presente en ese cuadro. El día de la mudanza, Rodrigo se quedó un buen rato de pie en el umbral del viejo piso. Le pregunté, ¿te da pena irnos? No. Negó con la cabeza. Es solo que me acabo de dar cuenta de algo. De pequeño pensaba que si papá volvía, la casa estaría entera. Pero ahora sé que la casa está donde estés tú. Me sorbí los mocos y le di un empujoncito con una sonrisa. Déjate de sentimentalismos. Venga, vete a cargar cajas. Él se echó a reír y levantó una caja pesada llena de libros de texto. A la orden, doña Nuria. Nuestro nuevo piso en Madrid era un poco más pequeño, pero tenía mucha luz natural. Puse un escritorio en el salón, junto a la ventana. Rodrigo me dijo que ahora podría trabajar allí y no dedicar todo mi tiempo solo a él. Bromeé diciéndole que acababa de terminar el bachillerato y ya le estaba enseñando a su madre cómo tenía que vivir. Y él respondió muy en serio. Tienes que tener tu propia vida. Esas palabras me hicieron reflexionar. Realmente me había disuelto en los roles de esposa y madre. Cuando el negocio de Gonzalo se hundía, dejé mi trabajo, organizaba el papeleo, iba corriendo a Hacienda a presentar declaraciones, reclamaba las deudas. Cuando la empresa se estabilizó, volqué toda mi atención en Rodrigo. Todo el mundo me elogiaba, decían. Qué apañada es, qué bien lleva la casa. Pero pocos se preguntaban si no estaría agotada o si no querría empezar de cero. Tras el divorcio, contacté con mis antiguos compañeros y volví al sector de la consultoría financiera. Al principio tenía miedo de haberme quedado demasiado desfasada, pero resultó que los años de llevar la contabilidad de la startup de Gonzalo, de organizar los horarios de Rodrigo y de resolver 1 millón de problemas domésticos habían afilado mi paciencia, mi lógica y mi instinto. Mi primer encargo fue hacer una auditoría a una pequeña empresa. El día que firmé el contrato le envié un WhatsApp a Rodrigo. Mamá ha vuelto al ruedo. Él contestó al instante. Enhorabuena, doña Nuria. Me estuve riendo un buen rato mirando la pantalla. Antes de empezar el curso, la UCM organizó unas jornadas de acogida para los de primero. Rodrigo me preguntó si lo acompañaría. Yo quería decirle que no para no abochornarle delante de la gente. Pero me dijo, si no vas,
estaré nervioso. Sabía que me estaba otorgando un nuevo papel, no el de la esposa que espera a su marido al pie del escenario, sino el de la madre a la que su hijo presenta al mundo con orgullo. Aquel día, Rodrigo llevaba una sencilla camisa blanca. Estaba más relajado que en la entrega de los premios de bachillerato. En sus ojos brillaba la seguridad de la juventud. Uno de los estudiantes le preguntó: ¿De dónde sacas tanta disciplina? ¿Es cosa de tu familia? Rodrigo me miró y sonrió. Esta madre de aquí me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en tragarse los agravios, consiste en la capacidad de ver la realidad con claridad y seguir viviendo con dignidad. La sala aplaudió. Yo estaba sentada entre el público. Me picaban los ojos, pero no lloré, porque esta vez no faltaba nadie. Gonzalo me escribió un mes después de que Rodrigo empezara las clases. Me mandó una foto. Era nuestra vieja mesa de la cocina, y sobre ella había un plato de carrillada y una tarta con los números 1 y 8. De pronto se había acordado de que nunca habíamos celebrado el 18º cumpleaños de Rodrigo. ¿Puedes pedirle que venga a cenar? Escribió. Le enseñé el móvil a Rodrigo. Miró la pantalla, guardó silencio y me lo devolvió. ¿Tú quieres que vaya? Yo no quiero. Entonces no iré. No se puso a criticar a Gonzalo ni se enfadó. Simplemente volvió a sus apuntes de la universidad. ¿No te da tristeza? Le pregunté. Antes me habría dado. Ahora no, porque sé que sus ganas de compensar son un intento de calmar su propia conciencia, no de hacerme feliz a mí. No tuve nada más que añadir. Las verdades a las que los adultos llegan en la mitad de su vida, mi hijo las había asimilado a los 18, al precio de aquellos desengaños de los que su padre debió haberlo protegido. Le escribí a Gonzalo: respeto la decisión de Rodri. No volvió a contestar. Más tarde, unos conocidos me contaron que Gonzalo y Patricia habían roto tarifando, un cliché de libro. Tras el divorcio de Gonzalo, Patricia decidió que él ahora tenía la obligación de mantenerlos a ella y a Héctor al completo. Pero Gonzalo empezó a distanciarse. Dejó de salir corriendo al primer aviso, dejó de resolver los problemas de Héctor en el instituto, y dejó de hacer transferencias por importes abultados. Patricia le montó un escándalo en el despacho. Le gritó que era un desalmado, que había destrozado sus esperanzas. Alguien le preguntó a Gonzalo qué relación tenían exactamente. Él no supo qué responder. Solo entonces comprendió que durante 18 años no había estado construyendo un gran amor, sino la ilusión de sentirse imprescindible. Al lado de Patricia, jugaba al papel de Salvador. A nuestro lado, disfrutaba del hecho de que lo esperáramos con devoción. Pero cuando dejamos de esperar, y Rodrigo dejó de necesitarlo, Patricia empezó a exigir estatus y dinero. Todo su profundo vínculo resultó ser un decorado de cartón piedra. Un día coincidí con él, de casualidad en un banco. Había perdido peso, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Al verme, se quedó desconcertado. Nuria. Yo asentí con la cabeza. ¿Cuánto tiempo? Me miraba con una expresión indescifrable en el rostro. Has cambiado, para bien. Guardó silencio. Antes no hablabas así. Vuelta la burra al trigo. Me di cuenta de que, a menudo, los hombres no echan de menos la ternura de una mujer, sino la época en la que era sumisa. Las personas cambian, le contesté. ¿Cómo está, Rodri? Bien. ¿Se acuerda de mí alguna vez? No contesté de inmediato. Rodrigo apenas lo mencionaba. En los papeles para la universidad, en el apartado de tutores legales, me había puesto a mí, y había relegado el nombre de Gonzalo a otros familiares. No era por venganza, era la realidad. Hace su vida, le dije. Gonzalo esbozó una sonrisa amarga. O sea, que no me echa de menos en absoluto. Lo miré a los ojos. Gonzalo, para echar de menos a alguien, hacen falta buenos recuerdos. Y los únicos recuerdos que le has dejado tú son esperas y decepciones. Se le pusieron los ojos rojos. Sé que me equivoqué. Si hubiera pronunciado esas palabras 10, o incluso 5 años atrás, seguramente me habría ablandado. Pero ahora sonaban como una carta entregada fuera de temporada. La primavera había pasado hacía tiempo. Las semillas habían roto la tierra por sí mismas, y habían crecido. Ya no necesitaban esa lluvia tardía. Pues sigue adelante con esa lección. Aprendida, concluí. Él soltó apresuradamente. ¿De verdad que no hay ninguna posibilidad entre nosotros? No. Esa palabra salió sin ningún esfuerzo. No me tembló ni la voz. Gonzalo se quedó de piedra, como si acabara de escuchar una sentencia condenatoria. Terminé mis gestiones y salí a la calle. Brillaba el sol. Los cristales del banco reflejaban mi silueta. Tenía 40 y tantos. No era una niña, pero tampoco una ruina humana. De pronto fui consciente de que el divorcio no me había quitado nada. Tan solo me había devuelto a mí misma tras un largo y agotador asedio,
La vida siguió su curso. Rodrigo sacaba unas notas excelentes en la Facultad de Física de la UCM y se unió a un grupo de investigación. Los fines de semana, a veces trabajaba dando clases particulares. Con su primer sueldo, me compró un pañuelo de seda. El color me parecía un poco llamativo. Me lo probé frente al espejo. Es poco juvenil para mí, ¿no? Él sonrió. Mamá, ¿puedes ponerte cosas más alegres? Antes solo pensabas en los demás, ahora piensa en ti. Llevé aquel pañuelo puesto muchísimo tiempo. A veces me ponía a reflexionar. Si no hubiera sido por aquella entrega de premios, si Gonzalo hubiera llegado a tiempo aquel día, ¿habría sido todo diferente? ¿Acaso Rodrigo no habría dicho desde el escenario mi padre está muerto? Tal vez yo habría seguido aguantando, aplazándolo todo hasta que mi hijo terminara la universidad. Pero en la vida no hay condicionales. Si aquel día Gonzalo se fue a la reunión de otro, fue porque había hecho lo mismo en cada ocasión a lo largo de 18 años. Pensó que simplemente llegaría un poco tarde, se perdería una parte del programa, luego compraría un regalo caro y todo quedaría olvidado. No comprendía que Rodrigo no lo estaba esperando ese día. Lo estuvo esperando a los 5 años, para que le diera la mano en la carrera. Lo esperó a los 7, para que su padre estuviera bajo el escenario echándole fotos. A los 10, para que su padre entrara en casa a soplar las velas de la tarta. A los 13, para que se sentara a los pies de la cama cuando volaba en fiebre. A los 15, para que saliera en la foto de fin de curso. Y a los 18, en su primer gran triunfo, para que, al igual que los padres del resto de sus compañeros, pudiera sentirse orgulloso de él. Gonzalo no se perdió un par de instantes. Se perdió la vida entera de su hijo. Al cabo de un año, Rodrigo representó a la universidad en el Foro Nacional de Innovación Estudiantil, que se celebraba en IFEMA Madrid. Me dejó una entrada. Cuando me acerqué a los tornos del recinto de exposiciones, vi a Gonzalo. Evidentemente, no sabía que yo estaría allí. Estaba junto al control de acceso con un ramo de flores. Los de seguridad no le dejaban pasar porque no estaba en la lista. Él intentaba convencerlos en voz baja. Soy el padre de Rodrigo. El vigilante comprobó el listado. Lo siento. En la lista de familiares autorizados solo figura doña Nuria. Gonzalo se tensó. Yo me acerqué. Al verme, se sintió cohibido. Nuria, ¿puedes hacer que me dejen pasar? Solo quiero verlo. Eché un vistazo hacia el interior del pabellón. En la enorme pantalla ya aparecía el nombre de Rodrigo. Se estaba preparando para presentar su proyecto. Qué familiar me resultaba todo aquello. Hubo un tiempo en el que yo esperaba así la aparición de Gonzalo. Y ahora estaba allí, pero plantado ante una puerta cerrada. Deberías habérselo preguntado a Rodri con antelación, le dije. Si no está de acuerdo con que entres, yo no voy a decidir por él. Gonzalo apretó el ramo de flores. Yo solo quiero arreglar las cosas. Arreglar las cosas no consiste en irrumpir en la vida de otra persona y exigir una segunda oportunidad, le respondí. El verdadero modo de arreglar las cosas es respetar su derecho a no verte. La luz en sus ojos se apagó. Ni siquiera puedo mirarlo un rato. Me quedé en silencio. La respuesta a esa pregunta se la había estado dando él mismo a Rodrigo durante 18 largos años. De pequeño, Rodrigo también quería simplemente ver a su padre. En las competiciones, en los actos del colegio, junto a la tarta, en urgencias. En aquellos momentos, Gonzalo no fue. Ahora le tocaba a él el turno de quedarse al otro lado de la puerta tragándose la amargura de la espera. Entré al salón, las luces se apagaron. Rodrigo, en el escenario, explicaba con claridad y seguridad el proyecto, el equipo y las perspectivas de futuro. Los catedráticos asentían con aprobación desde el público. Yo estaba sentada en primera fila y sentía una paz absoluta. Rodrigo ya no necesitaba negar a su padre para validar su dolor. Lo había superado. Su proyecto se llevó un premio. Bajó del escenario con el diploma y me lo dio directamente a mí. Doña Nuria, otro más para la colección. Tendré que encargar un mueble a medida en casa solo para esto. Anda ya, mamá, no exageres. Cuando salimos a la calle, Gonzalo seguía allí plantado. Las flores estaban mustias. Al ver a Rodrigo, dio un paso al frente. Rodri. Mi hijo se detuvo. A Gonzalo se le quebró la voz. Papá ha llegado tarde hoy. Qué frase tan familiar. Siempre llegaba tarde. Rodrigo lo miró con calma. No has llegado tarde. Es que ya te lo has perdido todo. Gonzalo se quedó blanco. Sé que he fallado contigo, pronunció a duras penas. Déjame al menos formar parte un poco de tu vida a partir de ahora. El viento le alborotó el pelo a Rodrigo. Guardó el diploma en la mochila, levantó la vista y contestó con voz monocorde. No hace falta. Los dedos de Gonzalo se clavaron en el envoltorio de papel del ramo. Rodri. Soy tu padre.
Lo sé, dijo mi hijo. Y por eso no te odio. Pero ya no quiero reservar sitio en mi vida a una persona que, de todos modos, no va a venir. Con esas palabras, me cogió del brazo. Mamá, vámonos. No miré atrás, pero sabía que Gonzalo se quedaría clavado en el sitio, viéndonos alejarnos. Muchos años después, lo más probable es que siga teniendo éxito, que siga viviendo en un buen piso en Madrid, y que sigan refiriéndose a él como don Gonzalo. Pero cada vez que vea a un hijo que no es suyo cenar con su padre en un día festivo, cada vez que sus amigos suban fotos de comilonas familiares, cada vez que vea a un joven agradecerle algo a sus padres desde un escenario, se acordará de Rodrigo. Se acordará de aquel adolescente que sostenía un trofeo, y con voz serena, le dijo a todo el mundo, mi padre murió, y se acordará de mí, de la mujer que le esperaba por las noches, tiraba de la casa a sus espaldas y lo justificaba sin parar delante de su hijo. Pero todos esos recuerdos serán inútiles. Lo más cruel de la vida no es no tener oportunidades, sino que se te hayan presentado cientos de oportunidades ante tus propios ojos y hayas pasado por encima de ellas para irte a otra parte. Y Rodrigo y yo, por fin, dejamos de esperar. Planté flores en la terraza de nuestro piso nuevo. Cuando llegó la primavera, el primero en florecer fue el jazmín. Rodrigo vino a casa el fin de semana, abrió la puerta, inspiró el aroma y me dijo, mamá, aquí cada vez huele más a hogar. Yo estaba removiendo el guiso en la vitrocerámica, y antes no olía así. Se acercó y me quitó el cazo de las manos. Sí olía. Pero es que ahora es tu propia casa. Sonreí. El sol inundaba la mesa del comedor. El guiso hacía chup chup a fuego lento. En el teléfono móvil no había ni llamadas perdidas ni mensajes por los que tuviera que aparcar mi propia vida. Rodrigo estaba sentado enfrente, contándome con entusiasmo anécdotas de la Complutense, sobre un profesor hueso, sobre los locos de sus compañeros de piso, y sobre sus planes para pedir una beca en el extranjero. Tenía esa valentía natural para mirar al futuro que solo poseen los hijos a los que se ha querido bien. Yo lo miraba y me daba cuenta. Todas aquellas noches oscuras del pasado no habían sido en vano. Perdimos un marido, un padre, la ilusión de la familia perfecta, pero habíamos ganado una vida de verdad. A la segunda primavera después del divorcio, llamó el abogado Castillo. Se había resuelto el juicio civil para reclamarle a Patricia los fondos matrimoniales gastados en ella. Yo justo estaba cerrando el cierre trimestral de un cliente. Nuria, dijo el abogado con una sonrisa en la voz. El juzgado nos ha dado la razón en las pretensiones principales. Gran parte de las transferencias y pagos se han calificado como un perjuicio al patrimonio de la sociedad de gananciales. Patricia está obligada a restituir los fondos. Me quedé en silencio un par de segundos. ¿Está contenta?, preguntó. Miré por la ventana las hojas verdes de los árboles. Era difícil describir lo que sentía. Una victoria siempre sienta bien. Pero detrás de esas cifras recuperadas estaban los cumpleaños de Rodrigo sin su padre, el pasillo vacío del hospital, las graduaciones en soledad. El dinero se podía devolver. El tiempo, jamás. Me alegra que se haya puesto el punto y final, a esto le contesté. El abogado suspiró. Mucha gente solo se da cuenta al final de que no peleaba por el dinero, sino por la justicia. Así era. No le había puesto el pleito a Patricia por los números en su cuenta corriente. Quería que Gonzalo entendiera que su caridad no había salido gratis. Había sido muy generoso a costa de mi paciencia y de las heridas de mi hijo. Había pagado sus complejos de adolescente con el presupuesto familiar, y había cimentado su bondad sobre las cenizas de su deber como padre, y para colmo, esperaba que le aplaudieran. Después del juicio, Patricia solo me llamó una vez. Su voz había perdido cualquier rastro de dulzura y destilaba veneno. Nuria, ¿por qué nos acorralas de esta manera? Ese dinero ya nos lo gastamos en Héctor. ¿De dónde se supone que voy a sacarlo? Yo empujaba el carro por el Mercadona, eligiendo fruta, y ni siquiera alteré el paso. Cuando te lo estabas gastando, ¿no pensaste que ese dinero también era mío? Él me lo daba porque quería. ¿Qué culpa tengo yo? Tienes todo el derecho del mundo a pensar así. Eché una bandeja de fresas al carro. Por la misma razón, la ley tiene ahora el derecho de obligarte a devolver la deuda. Le temblaba la voz de la rabia. No te creas que has ganado. Tu hijo soltó aquello delante de todo Madrid. Ahora todo el mundo sabe que reniega de su padre. Lo ponen verde. Lo están criticando a sus espaldas, que lo sepas. Antes, eso me habría herido. Cualquier madre teme que a su hijo lo juzgue la sociedad. Pero ahora yo sabía que el verdadero trauma para Rodrigo no eran los cotilleos. Era el hecho de haber tenido un padre que lo había traicionado una y otra vez. Patricia, le dije. Sigues sin entender nada. Lo vergonzoso no es que Rodrigo dijera eso. La vergüenza debería caer sobre los adultos que llevaron a un niño a tener que decir esas palabras. Se quedó muda. Puedes odiarme por el dinero,
Puedes enfurecerte porque os haya arrancado las caretas. Pero dejad ya de usar a los niños de escudo. Ni Héctor ni Rodrigo tienen por qué pagar las consecuencias de lo que Gonzalo y tú decidisteis. Le colgué. Esa noche, le conté a Rodrigo lo de la sentencia. Estaba regando el jazmín de la terraza. Lo escuchó y asintió. ¿Te alegras, mamá? Un poco. Más que nada siento alivio. Dejó la regadera. El alivio es lo principal. No me preguntó detalles. Yo sabía que en los últimos 2 años él también había estado aprendiendo a arrancar de raíz esa historia de su vida. Cuando a una herida le sale costra, es mejor no hurgar en ella. Habíamos alcanzado un nivel de entendimiento en el que hablar de Gonzalo ya no se basaba en la furia. Pero Gonzalo no era capaz de soltar el pasado tan rápido. En el segundo año de carrera, Rodrigo tuvo la defensa pública de un trabajo de investigación. Gonzalo se enteró del horario por alguna parte, y la noche anterior le envió un larguísimo mensaje de WhatsApp. Le escribía que se había perdido muchas cosas, que quería asistir, que había roto con Patricia, y ya no se inmiscuía en la vida de Héctor, que comprendía lo patéticas que eran sus disculpas, pero quería decirle un lo siento en persona. Rodrigo me enseñó el móvil. ¿Qué opinas? ¿Y tú? La cuestión no es si quiero o no. La cuestión es que cada vez que aparece, siempre empieza hablando de sus propias angustias. Y era cierto. En el mensaje todo era: yo sufro, yo no duermo, yo no puedo vivir sin mi hijo. Ni una sola mención así iba a perturbar la tranquilidad de Rodrigo, así iba a resultarle violento, o así siquiera estaba dispuesto a abrirle esa puerta. El arrepentimiento a menudo es sumamente egoísta. Rodrigo le contestó con una sola frase: la defensa es a puerta cerrada, por favor, no vengas. Pero Gonzalo fue de todos modos. Aquel día yo no fui a la facultad, me lo contó el propio Rodrigo después. Gonzalo estaba plantado junto a la entrada del pabellón docente, sosteniendo una carpeta. Dentro llevaba impreso un calendario de visitas entre padre e hijo. Al oír eso, no supe si echarme a reír o a llorar. Un padre que había estado ausente 18 años había decidido enfocar los lazos de sangre como si fueran el plan de viabilidad de una empresa. Una vez al mes a cenar, unas vacaciones juntos, las Navidades. Estaba acostumbrado a resolver los problemas de su compañía con gráficos, olvidando que el alma de una persona no es una hoja de cálculo en Excel. Rodrigo salió tras la defensa. Lo vio, pero no se desvió para evitarlo. Gonzalo le tendió la carpeta. He pensado mucho. Lo que pasó ya no se puede cambiar, pero puedo enmendar el futuro. Míralo. Si hay algo que no te cuadra, lo ajustamos. Rodrigo no le cogió los papeles. ¿Sabes por qué no quiero verte? Porque me odias. Lo entiendo. No. Rodrigo negó con la cabeza. Para odiar hace falta gastar energía. No quiero verte porque cuando estoy a tu lado, me vuelvo a sentir como aquel niño pequeño que se pasaba la vida esperándote. Y no me gusta ser ese niño. Gonzalo se estremeció, como si hubiera recibido un guantazo. He tardado muchos años en creerme que si un padre no elige a su hijo, el problema no es el hijo. Y no quiero volver a ponerme al servicio de tu sentimiento de culpa, demostrándome a mí mismo que no te necesito. El brazo de Gonzalo cayó impotente. ¿Y entonces qué hago ahora? Nada, le contestó Rodrigo. Vive tu vida y déjanos en paz en la nuestra. Después de aquello, Gonzalo desapareció del mapa durante una larga temporada. Llegué a pensar que por fin lo había entendido todo, hasta que poco antes de las Navidades nos llegó una carta sin remitente. Dentro del sobre había una foto vieja. Primero de primaria. Rodrigo, con cara de desconcierto, aparece con el diploma junto a la puerta del aula. Y en la mismísima esquina de la imagen, salgo yo, extremadamente delgada, con la postura tensa, arreglándole la corbata del uniforme. En el reverso, con la letra de Gonzalo ponía: resulta que sí que me estuvo esperando todo aquel tiempo. A mí la foto no me despertó ninguna emoción, solo un profundo agotamiento. Por fin había abierto los viejos álbumes. Por fin había vislumbrado en fotos ajenas las pruebas de su propia ausencia. Pero yo había visto esas pruebas cientos de veces. Cada vez que tropezaba con las fotos de Rodrigo sin su padre, revivía aquel dolor. No contesté absolutamente nada. Simplemente guardé la foto en un álbum de Rodrigo. No para conservar un recuerdo de Gonzalo, sino para recordar que nos hicieron daño. Pero no permitimos que el dolor nos destrozara. Justo antes de Nochevieja, la madre de Gonzalo ingresó en el Hospital Gregorio Marañón para una operación leve. Me llamaron unos familiares. Nuria, doña Asunción no para de preguntar por Rodri. Si el chico tiene vacaciones, que se pase a verla. Por muchas diferencias que haya habido entre vosotros, al fin y al cabo, es su abuela. Se lo transmití a Rodrigo. Lo meditó y me dijo: iré a visitarla, pero ni voy a comer allí, ni voy a hablar de ningún otro tema. En la habitación mi suegra se puso a llorar al ver lo mucho que había crecido su nieto.
Rodrigo dejó una cesta de fruta y le preguntó con educación por su salud. La mujer empezó a lamentarse. Me hago mayor, la casa está vacía. A tu padre se le está haciendo todo muy cuesta arriba ahora. Rodrigo escuchó en silencio, hasta que ella dijo, a pesar de todo, sigue siendo tu padre de sangre. Dale una oportunidad. Déjame vivir tranquila los días que me quedan. Rodrigo soltó con delicadeza su mano de las de ella. Abuela, he venido porque está usted enferma, no para hablar de mi padre. Sé que me ha querido mucho, lo recuerdo, pero si su amor consiste en obligarme a olvidar el pasado, por ahí no voy a pasar. La mujer se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. En ese momento apareció Gonzalo en la puerta con un termo en las manos. Había escuchado el final de la frase. Rodrigo no apartó la cara, le asintió con tranquilidad. Ya he visto a la abuela, me tengo que ir. Gonzalo le pidió en voz baja. Quédate un rato más. No, mejor. ¿Cenamos juntos? No. Gonzalo esbozó una sonrisa cargada de amargura. Ya no quieres ni disimular un poco para guardar las apariencias. Rodrigo lo miró. De pequeño disimulaba muchísimo. Tú llegabas tarde. Y yo decía, no pasa nada. Se te olvidaban las cosas. Yo decía, bueno, otro día. Y luego te ibas con Héctor. Y yo decía, no estoy enfadado. Al final acabasteis todos pensando que, efectivamente, a mí no me dolía nada. Ya no disimulo más. En la habitación solo se oía el pitido del monitor cardíaco. Rodrigo se despidió y se fue. En el ascensor le pregunté, ¿ha sido duro? Se apoyó contra la pared del ascensor, como si se hubiera quitado un peso de encima. Un poco. Pero poder decirlo en voz alta me ha sabido a gloria. Mamá, a que tú tampoco eras capaz de decir esas cosas antes, ¿verdad? A partir de ahora, no aguantemos nada más por el qué dirán de los demás. Trato hecho. Aquel fin de año no salimos a cenar a casa de nadie. Nos pusimos a hacer croquetas en la cocina. A Rodrigo seguían saliéndole igual de irregulares que siempre. Yo me reía diciéndole que pasaban los años y su técnica no progresaba. Él me contestaba que los de ciencias puras no se responsabilizaban de la estética de una bechamel empanada. En la televisión sonaba la música del especial navideño, y fuera estallaban los petardos. Me vibró el móvil. Era un mensaje de WhatsApp de Gonzalo. Feliz año. Antes creía que la casa siempre iba a estar en su sitio esperándome. Hoy he comprendido que hay puertas que, una vez que se cierran, ya nunca se vuelven a abrir. Lo leí y aparté el teléfono. ¿De él? Preguntó Rodrigo. Asentí. ¿Le vas a contestar? Cero ganas. Rodrigo dejó caer con un plof una croqueta deforme sobre la tabla. Pues entonces vamos a freírlas. El aceite hervía. El vapor subía hacia el techo. Me acordé de aquella lejana Nochevieja en la que nos quedamos sentados de la misma forma, esperando a Gonzalo. En aquel entonces yo tenía pánico de decepcionar a mi hijo, terror al estigma del divorcio, y miedo de que, si soltaba la cuerda, lo perdería todo. En el año de su graduación, a Rodrigo, como número 1 de su promoción, le correspondía dar el discurso en la facultad. Esta vez me lo preguntó con antelación. Mamá, ¿de qué te gustaría que hablara? Le ajusté la banda de graduado sobre los hombros. Habla de lo que tú quieras. Voy a darte las gracias y, posiblemente, mencione el pasado. Si te incomoda, no lo hago. Miré a mi hijo. Hombros anchos, rostro franco, voz suave. Un hombre que había aprendido a cuidar los sentimientos ajenos sin romperse a sí mismo. Comprendí que por fin habíamos salido definitivamente de aquella oscuridad. Salir no significa no recordar nunca más. Significa que los recuerdos ya no te arrastran hacia el fondo. Puedes contarlo, le respondí. Al fin y al cabo también es tu historia. El paraninfo de la UCM era aún más gigantesco que el salón de actos de la entrega de diplomas de bachillerato hacía 4 años. Entonces, un adolescente de 18 años había dicho, mi padre ha muerto, cortando los lazos de un hachazo. Ahora, un hombre de 22 se acercaba al atril. Sus ojos brillaban llenos de confianza. A menudo me preguntan, comenzó, ¿qué me ha ayudado a superar todas las pruebas? ¿El talento? ¿La constancia? Antes pensaba que era eso, pero luego lo entendí. Todo se debe a que, a mí ha habido una persona que me ha querido con una fuerza infinita. Me miró fijamente. Mi madre. Ella ha cargado sobre sus espaldas los días más oscuros de nuestra familia. No transformó sus agravios en odio, ni convirtió la desilusión en sobreprotección hacia mí. Me enseñó que el verdadero amor no consiste en exigirle a un hijo que compense tu vida destrozada, sino en darle alas para su futuro. La sala rompió a aplaudir. Rodrigo esperó a que se hiciera el silencio. Hubo una época en la que la ausencia de alguien me hizo pensar que yo no era lo bastante bueno. Pero después entendí que la ausencia ajena no define mi valor. No podemos elegir cómo empiezan las relaciones,
pero sí podemos elegir cómo salir de ellas. Yo estaba sentada en el patio de butacas, con los ojos nublados por las lágrimas. Esta vez, ya no se despedía de su padre a través de la rabia, se estaba despidiendo de su pasado a través de su propia madurez. Tras la ceremonia, vi a Gonzalo en las puertas del campus universitario. No había intentado colarse, se quedó algo apartado. Al ver a Rodrigo, hizo un ligerísimo gesto con la cabeza. Rodrigo también lo vio. Se miraron a los ojos durante unos instantes. Gonzalo levantó la mano torpemente, como si quisiera saludar de lejos. Rodrigo no se acercó, pero tampoco giró la cara. Él también asintió levemente a modo de respuesta, y luego se dio la vuelta, me abrazó, y nos fuimos a hacernos fotos. Aquello no era perdón, y tampoco era odio. Era el lugar al que aquella relación tenía que llegar finalmente. Pasó, dolió, y se acabó. Rodrigo me colocó su birrete cuadrado en la cabeza. Feliz graduación, mamá. Me lo quité riendo. Hoy el que se gradúa eres tú. Tú también, me contestó muy serio. Tú te has graduado de todos aquellos años tan duros. Me quedé petrificada un momento, y luego solté una carcajada cristalina. Sí, yo también me he graduado. Me había graduado del papel de la esposa que le busca excusas eternas a su marido, y me había convertido en una mujer que se quiere a sí misma. Me había trasladado de un matrimonio de escaparate a una vida clara y luminosa. Había dejado de esperar despierta por las noches, y comprendí que ya no me hacía falta mirar atrás buscando a nadie. Tiempo después, Gonzalo le escribió una larguísima carta a Rodrigo. Rodrigo ni siquiera quiso abrirla. Me la dio a mí. Yo se la devolví. Esto es tuyo. Decide tú qué hacer con ella. Rodrigo no la abrió hasta 3 días después. Gonzalo ya no se justificaba, solo recordaba. Se acordaba del avión de papel, de las pegatinas en la taza, de cómo su hijo se había quedado dormido junto a la tarta, de cómo antes de la selectividad Rodrigo le había pedido ir a cenar y él lo había despachado alegando que tenía trabajo. Aquellos momentos que él antes tiraba despreocupadamente a su espalda, de repente habían adquirido una nitidez letal. Al final de la misiva ponía: papá acaba de entender ahora que un hijo no crece a base del dinero que le das. Un hijo recuerda quién le abrazaba, quién le esperaba y quién estaba a su lado cuando tenía miedo. Me he perdido demasiadas cosas. No pido que me perdones. Solo te deseo que en tu vida nunca pierdas a las personas más importantes para ti, como he hecho yo. Rodrigo la leyó, dobló la carta y la guardó en un cajón del escritorio. ¿Le vas a contestar?, le pregunté. No. Ya no necesita mis respuestas para nada. ¿Le perdonarás algún día? Rodrigo miró largo rato por la ventana. Puede que algún día me dé exactamente igual todo, pero eso no significa que volvamos a ser cercanos. Mamá, ahora mismo estoy muy bien así. No quiero meter en mi vida algo que me hace sentir incómodo, solo para aparentar que soy muy magnánimo. Tienes todo el derecho del mundo a elegir eso. Sonrió. Suena bien eso de elegir. Yo sabía que para Rodrigo, lo fundamental no era castigar a su padre, sino recuperar su derecho a elegir. De pequeño no podía elegir si su papá venía o no, ni podía elegir tragarse sus lágrimas. Solo aceptaba el vacío que le dejaban. Ahora era él quien decidía a quién dejaba pasar al umbral de su vida y a quién dejaba fuera. Un par de años después, mi negocio de consultoría despegó con fuerza. Me asocié con un compañero y abrimos nuestro propio despacho. El día de la inauguración, Rodrigo pidió el día libre en el trabajo y me trajo un enorme ramo de flores. En la tarjeta ponía: deseándole a doña Nuria un futuro deslumbrante. Entrecerré los ojos. ¿Solo un futuro? ¿Qué pasa con el amor? Se echó a reír. Amor también puede haber, pero el candidato primero tendrá que pasar una entrevista de trabajo conmigo. Le di un cachete de broma en el brazo. ¿Qué mandón nos ha salido el niño? Por la noche, fuimos a cenar a un restaurante con los amigos. Alguien en la mesa me preguntó: Nuria, si echas la vista atrás, ¿no te arrepientes de haberte divorciado tan tarde? Alcé mi copa de vino y lo pensé. Me arrepiento, pero no de todo. Me miraron extrañados. Me arrepiento porque permití que mi hijo y yo tragáramos con un sinfín de desplantes. Pero no de todo, porque, aunque haya sido tarde, al final conseguimos salir de allí. Mucha gente se queda atrapada en matrimonios así no porque no sienta el dolor, sino porque cree que, con el tiempo, el dolor acaba convirtiéndose en su destino inevitable. Y yo simplemente les demostré que el guión de ese destino se puede reescribir. Rodrigo estaba sentado a mi lado. Chocó suavemente su copa con la mía. El tintineo cristalino de aquel choque de copas me recordó de repente a los aplausos en el Paraninfo de la Complutense.
Entonces todo el mundo creyó que el punto culminante había sido el momento en el que mi hijo renegó de su padre sobre el escenario. Pero, en realidad, el punto de inflexión ocurrió más tarde. Sucedió cuando dejé de encubrir a Gonzalo, cuando dejé de esconder las heridas de mi hijo tras la frase, los trapos sucios se lavan en casa. Sucedió cuando dejé de poner papel pintado sobre la pared podrida de la ausencia del amor paterno. Ocurrió cuando por fin me puse en pie y le dije a la persona que llevaba demasiado tiempo sin estar presente, se acabó. Hay familias que no se destruyen el día que se firma el divorcio. Se hacen añicos muchísimo antes. En cada llamada ignorada, en cada promesa pospuesta, en cada expectativa traicionada, el divorcio lo único que hace es barrer los cristales rotos del suelo para que vuelva a entrar la luz en la habitación. Si hoy alguien me preguntara si Gonzalo se arrepintió, yo le contestaría, sí, se arrepintió. Pero el arrepentimiento no es un manojo de llaves. No sirve para abrir puertas que se han cerrado para siempre. Si me preguntan si Rodrigo llegó a perdonar a su padre, diría, ya no le guarda rencor. Pero la ausencia de rencor no es una invitación oficial. No devolverá su sitio a quien se marchó de él por su propio pie. En cuanto a mí, ya no me pregunto si aquellos 18 años merecieron la pena, porque mi vida no se ha quedado estancada en ellos. Mi vida siguió avanzando a través de la sentencia de divorcio, de las resoluciones judiciales, a través del primer rayo de sol de la mañana en nuestro nuevo piso, y a través de los escenarios luminosos que mi hijo pisa con firmeza hoy. Exactamente desde el día en el que, por fin, volví a respirar a pleno pulmón. Hubo una época en la que pensaba que lo más terrible en un matrimonio era la infidelidad. Después descubrí que es mucho peor que alguien conste que vive en tu casa, pero le dedique su tiempo, su cariño y su corazón a otras personas. Y, encima, te exija a ti y a tu hijo que estéis agradecidos porque no os abandona oficialmente. Gracias a Dios, mi hijo y yo logramos despertar de esa hipnosis. Y, menos mal, que no despertamos demasiado tarde. En esta nuestra nueva vida, ya no falta nadie.